Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, y en ese momento todo cambió. Él, que había vivido entre el polvo de las alacenas y el perfume caro de vestidos que nunca le tocarían, escuchó la frase como un espejo que se rompe. Era la misma frase que había imaginado en noches largas, con el talco flotando en el aire y el café frío en la taza. Esa taza que yo, él dice en su cabeza, sin querer traicionar la tercera persona del relato, apretaba entre las manos hasta que el borde mordía su piel. Había sido siempre sencillo: levantarse antes del amanecer, ajustar la sábana de la cuna, barrer la madera pulida que olía a viejo y a cera, oler el talco que quedaba en el pequeño cuarto donde la niña dormía y preparar el café que el patrón apenas probaba, siempre tibio, muchas veces frío. Su camisa gastada rozaba la seda de los vestidos que colgaban en el armario de la señora. Su delantal manchado contrastaba con ese vestido de seda que el patrón solo se permitía mostrar cuando invitaba a cena. Él conocía cada rincón de aquella casa de lujo, la puerta que siempre chirriaba al abrir, el crucifijo que colgaba torcido en la pared del recibidor, los pasos de tacón que atravesaban el pasillo como un mandato. Conocía también la risa de la niña, su dibujo de una casa con un sol grande y una figura pequeña con manos extendidas. Ese dibujo era la verdad que ella dejaba en la mesa de la biblioteca, una confesión en crayones que él guardaba como si fuera oro. La vida le daba su porción de alegría simple, la complicidad con la niña al esconderle galletas, el olor a talco mezclado con la lluvia que entraba por las ventanas cuando los vidrios no cerraban bien, el sonido de la puerta al cerrarse que para él era un abrazo. Aún así, vivía siempre en contraste, porque el lujo no es solo belleza, es también un látigo con forma de indiferencia. Respiro, cuento, siento, y recuerda cómo sonaba el paso del patrón, grave, medido, con botas que marcaban territorio. Las vecinas del barrio, esas mujeres con pañuelos en la cabeza y voces afiladas, eran un coro implacable. Ellas veían y escuchaban todo. Sus ojos eran cuchillos que convertían miradas en rumores. Sus manos, abanicos que esparcían la pólvora de la palabra. Lo vimos, decían algunas. Siempre anda cerca de las cosas, murmuraban otras. Ellas dijeron cosas que se volvieron punzales. Fue en una tarde de lluvia, cuando la calle olía a tierra mojada y los rumores parecían gotas que golpeaban su espalda, que una de ellas dejó caer una frase como una piedra. Ese hombre es un ladrón. La palabra explotó en su vida. Mentira como veneno, se dijo él en silencio, pero la mentira ya corría en la sangre del barrio. El patrón, alto, con traje oscuro y reloj de oro, tenía un arte para humillar que parecía un ritual. Le gustaba hacerlo lento, delante de la servidumbre y delante de la pequeña que él había encargado proteger. «No me mires así», decía con voz de mando, como si pudiera arrancar con palabras la dignidad del otro. Le sujetaba la barbilla con la mano como si fuera un objeto, no un hombre. Su puño temblaba solo cuando sonreía de manera cruel. Cerraba puertas con furia que resonaba en todo el pasillo, puertas que golpeaban, un tambor de acusación, y el crucifijo en la pared parecía mirar con condena. En una ocasión lo llamó ladrón frente a todos, y la palabra retumbó, grande, rara, como si el salón se hubiera llenado de ecos. La lluvia comenzó a entrar por las carpinterías, fría, persistente, como una vergüenza que limpiaba poco y pintaba mucho. La humillación fue diseñada y repetida. Le ordenó quitarse la acerada correa de cuero. Lo hizo arrodillarse como si estuviera pidiendo perdón por un delito que no había cometido. La niña, con ojos grandes, dibujó esa escena después. Un hombre pequeño, la palabra ladrón, flotando como un globo negro, y una casa que ya no tenía puerta. Él, en su papel de cuidador, sintió el silencio como piedra en la garganta. Respiro, cuento, siento, y se pregunta por qué la verdad pesa tan poco frente a la voz del poder. Las vecinas, ávidas, duplicaron la acusación. A la mañana siguiente la puerta golpeó con más fuerza. El patrón habló en voz alta para que todos lo oyeran. «¡Fuera! No quiero ver tu cara por aquí». La lluvia cerró filas detrás de él. Le arrojaron un saco. No fue expulsado con violencia física, pero la expulsión social fue más hiriente. Nadie le ofreció refugio. Nadie le devolvió la mirada. Caminó hasta la esquina con la camisa pegada al cuerpo por la lluvia, el olor a café amargo mezclándose con el viento. Pasó la noche en un banco, abrazado a sus rodillas.
con el crucifijo de la casa resonando en su memoria como una acusación que no lo era. Fue en la calle, bajo el toldo de una farmacia, que la niña, la pequeña que ahora permanecía en la casa, dibujó la verdad en un papel que luego escondió en su bolsillo, como si supiera que la verdad necesitaba protección. Él lo supo, lo siente como un peso que lo sigue. Oró en voz baja: Señor, si escuchas, muéstrame un camino, protégela, porque ella es todo. Monólogo íntimo que suena a diario y a rezo. Perdóname si he fallado. Guía mi mano para escribir la verdad. El frío en las costillas fue un recordatorio físico de su caída. La noche fue una larga herida abierta. Lágrimas como río rodaron por su cara y nadie las atajó. La justicia no llegó en ese momento. Llegó la policía, dijeron las vecinas. Aunque la acusación era verbal, el peso social se transformó en una sombra que llamó a la autoridad. La multitud se reunió, voces que susurraban y gritaban, pasos de tacón que se alejaban, miradas que apuñalaban. Él se aferró a un monólogo interior que era oración y diario. Si me llevan, que al menos sepan que ella tiene la verdad en un papel, que la niña dibujó la verdad. La prioridad fue siempre la niña. La prioridad era proteger ese dibujo como si fuera un escudo. Protejo, pienso, siento, y la esperanza, débil pero viva, le dice que aún existe un resquicio para la verdad, pero el patrón no se contentó con humillarlo. Su estrategia fue más sutil. Sembró pruebas falsas, pidió a las vecinas que recordaran haber visto cosas, mostró en público objetos pequeños que faltaban en la casa y señaló con dedo tembloroso. En cada gesto reafirmaba su poder. El crucifijo en la pared parecía ahora una especie de testigo que había cambiado de bando. Las puertas siguieron golpeando. La lluvia no dejaba de caer como si el cielo, cómplice o espectador, repitiera la escena en eco. En una plegaria, él susurró: «¡Mentira! Yo lo vi». No fue una exclamación de defensa. Fue un grito contenido que quería romper la falsa pared que los ricos habían levantado entre la verdad y la mentira. El conflicto estaba sembrado. La familia del patrón se dividió. Las vecinas, convertidas en coro acusador, amplificaron la injusticia. El barrio se transformó en una caja de resonancia. El rumor viajó más rápido que la lluvia. El hombre que cuidaba a la niña fue señalado. Señalado por un poder que tenía dinero, tiempo y reputación para modelar la verdad a su conveniencia. Él miró al crucifijo y sintió el peso de la ironía. La niña, con su dibujo escondido, lloró una noche en la que nadie la escuchó. Él prometió, como quien firma con la sangre, proteger ese dibujo hasta el final. Entonces, cuando todo parecía caer en un abismo sin salida, alguien en la casa dejó caer sin querer un sobre. Una esquina blanca asomó debajo de un cojín. Alguien lo había olvidado. Él lo vio a través de la rendija de la puerta entreabierta. Un papel sellado, con un sello que no recordaba haber visto, pero que llevaba una marca que le heló la sangre. Una firma que podría cambiarlo todo. Era la misma firma que años atrás había visto en la entrada del juzgado. ¿Podría aquel sobre contener la llave de su limpieza o la cuerda que lo ahogaría para siempre? La lluvia repicó en el tejado como un tambor de espera. Su corazón batió como si quisiera romper el pecho. Respiro, cuento, siento, y la pregunta quedó en el aire como una amenaza y como una promesa. ¿Qué decía ese sobre, que apareció como caída del cielo en la casa donde lo habían condenado? El rumor de la lluvia, el olor de la madera húmeda, el talco en la ropa de la niña, la palabra ladrón, todavía flotando como un globo negro. Todo se condensó en ese instante. Él se acercó a la puerta, la mano temblando, la camisa gastada adherida al cuerpo por la humedad. Alguien, en la distancia, cerró una puerta con un golpe seco. El crucifijo pareció inclinarse, y en su interior, una certeza y un miedo. La verdad podía brillar, sí, pero ¿a qué precio? Abrir el sobre sería rescatar la verdad o desatar algo peor. ¿Quieres saber qué pasó después? Suscríbete y acompáñame en esta historia. Él se quedó allí, la mano a centímetros del sobre, respirando como si el aire pudiera traer respuestas o tragarlas. La lluvia seguía marcando un compás triste sobre el tejado, y cada gota era un recordatorio de la humillación que le habían servido en bandeja. El olor a talco de la niña flotaba aún en la casa, mezclado con el perfume caro que nunca le había tocado. El sello blanco brillaba como una promesa, o como una trampa. Respiro, cuento, siento.
y su pulso era un tambor que marcaba pasos hacia algo que podía liberarlo o hundirlo. No era la primera vez que la vida lo arrinconaba contra una pared. Había aprendido a medir los silencios, a recoger migas de dignidad entre los muebles lujosos que nunca pertenecieron a su mundo. Pero aquella noche la humillación escaló. Los murmullos que antes eran cuchillos se transformaron en golpes abiertos. La vecindad, ávida, cerró filas. Las miradas en la calle se clavaban como clavos. Las voces repetían, con deleite, la misma palabra que lo había echado de su casa: ladrón. Había oído el patrón pronunciarla con la autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo obedezca su voz. Lo había hecho lento, calculado, con la frialdad de quien marca un destino con una frase. El primer signo de escalada fue cuando el patrón comenzó a exhibir objetos faltantes en la sala, colocándolos con teatralidad sobre la mesa como si fueran pruebas. Los invitados que antes reían ahora miraban con severidad. En una tarde, el mayordomo abrió un cajón y sacó una cadena. La puso bajo la lámpara y dijo, con esa voz que no admite réplica: esto apareció. El hombre que cuidaba a la niña sintió que la pared se cerraba. Respiro, cuento, siento, y la palabra ladrón crecía en la boca de todos. Una fruta podrida que nadie quería lanzar a la basura. La humillación se volvió ritual. En una reunión en la galería, el patrón lo llamó por su nombre con ese tono que corta la respiración. «Ven aquí». Le hizo arrodillarse como un condenado que pide perdón por un delito que no cometió. Las manos del patrón, frías como el metal del reloj de oro, agarraron su barbilla y la levantaron como quien muestra un trofeo. La niña lo miró con ojos grandes, esa inocencia que duele más que cualquier golpe. Ella dibujó la escena después, con crayones que no alcanzaban para decir todo. Un hombre pequeño, la palabra negra flotando, una casa sin puerta. El dibujo fue un grito mudo que él guardó debajo de su ropa como se guarda una reliquia. La policía llegó, no con justicia sino con formalidad. Las vecinas aplaudieron desde sus puertas, satisfechas por haber sido testigos, aunque sus testimonios fueran huecos y llenos de sogas de rumor. Lo escoltaron con manos que no tocaban, con miradas que lo condenaban sin juicio. En la comisaría, la luz era dura, y el olor a café era ahora de oficina pública, amargo y burocrático. Él repetía su verdad como quien reza. No lo hice. Ella tiene la verdad. Nadie parecía escuchar. Respiro, cuento, siento, y cada palabra se volvía menos densa, como si la verdad perdiera peso en el aire lleno de formalidades. La escalada continuó en la forma más cruel. Pruebas falsas. El patrón era un artista en el montaje. Había aprendido a manipular la memoria de la gente, a susurrar versiones que se convertían en hechos. Mostró recibos, fotos recortadas, objetos colocados con intención. Invitó a las vecinas a recordar que lo habían visto merodear. El crucifijo en la pared, que antes parecía testigo, parecía ahora parte del decorado de la acusación, una reliquia que no protegía, sino que señalaba. La casa, con sus persianas y sus lámparas de cristal, se volvió una máquina que producía vergüenza. Cada puerta que se cerraba con un golpe era un martillazo que lo hundía más. Respiro, cuento, siento, y la garganta le ardía de tanto tragar humillación. Pero en ese abismo, la esperanza sembró pequeñas luces. La niña, con su dibujo escondido, era la primera chispa. Ella había guardado la verdad en su bolsillo como quien guarda una promesa. Sus dedos infantiles presionaban el papel contra su espalda, y cada noche ella murmuraba un secreto a la almohada. No es él. Esas noches, sueños y dibujos, eran pruebas silenciosas que aún no tenían voz en el mundo de los adultos. Respiro, cuento, siento, y la ternura por esa criatura le dio fuerzas para permanecer de pie, cuando todo quería hacerlo caer. Otra señal de esperanza vino de donde menos esperaba. Una de las vecinas, la que siempre llevaba un pañuelo gris y los ojos más cansados, lo vio una tarde llorando en el banco. Ella, que había participado en el coro, notó algo distinto en la forma en que la lluvia mojaba su ropa, en el modo en que su espalda se encorvaba. Esa mujer, que sabía de dolores porque los había vivido, se acercó y le dejó una manta arrugada. No dijo palabra, solo le ofreció su silencio en forma de abrigo. Fue un acto pequeño, pero para él fue un salvavidas. Respiro, cuento, siento,
y comprendió que no todos los corazones del barrio estaban cerrados. Y luego estaba el sobre. Esa esquina blanca que asomó debajo del cojín era una puerta entreabierta. Cuando lo vio a través de la rendija, su pecho reaccionó como ante un peligro y como ante una posibilidad. Se acercó con el cuidado de quien cruza un umbral en plena noche, con la camisa pegada por la humedad, el olor a café aún en la boca. La lluvia marcaba los minutos como si el tiempo fuera a decidir por él. Respiro, cuento, siento, y la mano rozó el borde del papel. En su pecho se mezclaron dos fuerzas, miedo y esperanza. Miedo porque sabía que en la casa existían manos capaces de tejer trampas. Esperanza porque en ese sobre podía estar la piedra que quebrara la mentira. Imaginó, con ojos de quien ha visto mucho sufrimiento, cartas que afirmaran que alguien había comprado silencio, fotos que mostraran la verdadera culpa, firmas que tal vez reconocerían como la de un funcionario corrupto. La memoria le jugó imágenes antiguas, firmas en el juzgado, un papel que había visto hacía años, una firma como un látigo. Respiro, cuento, siento, y el mundo se condensó en el ruido de la lluvia. No obstante, la escalada de la humillación no se detuvo. El patrón, al darse cuenta de la posibilidad de que algo saliera a la luz, redobló sus esfuerzos. Envió a un hombre con mirada de halcón para revisar sus bolsillos, para asegurarse de que no hubiera documentos escondidos. Pidió que se limpiaran las habitaciones con más brillo, como si la pulcritud pudiera borrar la verdad. Inventó nuevas historias. Insinuó que el exiliado había hecho todavía más daño. La violencia no siempre lleva puños. A veces es la reputación que aplasta y deja al otro sin sombra. Respiro, cuento, siento, y la impotencia le caló hasta los huesos. En la noche en que el sobre apareció, él decidió no abrirlo aún, no por miedo absoluto, sino porque sabía que la revelación precisa un escenario, testigos que puedan sostenerla, una mano que no tiemble al mostrarla. La niña dormía en la casa, ajena a las maniobras de los adultos, y su dibujo yacía protegido en un rincón del bolsillo. Él juró, como quien firma con la sangre, proteger esa verdad. Si abría el sobre sin estar listo, tal vez el patrón podría arrebatárselo y convertirlo en su nueva arma. Así que se llevó el sobre consigo, lo apretó contra el pecho como si fuera un corazón prestado, y se alejó en la lluvia. La noche lo encontró en un lugar que ya conocía, ese banco frío donde las manos agarran las rodillas como si fueran una casa. Allí, con el sobre húmedo entre los dedos, volvió a hablar en sus monólogos que sonaban a oración. Señor, si escuchas, dame un camino, protégela, porque ella es todo. Susurró las palabras que lo sostenían desde siempre, la fuerza de un juramento a una niña que no podía defenderse sola. Respiro, cuento, siento, y la esperanza se filtró como la luz por una grieta. Al amanecer, cuando la lluvia bajó a llovizna y las calles olían a tierra lavada, alguien lo observó desde la distancia. Fue la mujer del pañuelo gris, la misma que le dejó la manta. Ella lo vio con el sobre a medio abrir, con la boca marcada por la oración. No se acercó al principio. Prefirió mirar como quien reúne valor para intervenir en una escena injusta. En su mirada había algo más que lástima. Había decisión. Respiro, cuento, siento, y apareció la posibilidad de un aliado real. En ese instante, mientras el patrón encendía su coche y las puertas de la mansión volvieron a cerrarse, con ese golpe que siempre resonaba como sentencia, él levantó la vista hacia el sobre y sintió una doble amenaza, la de quienes querían que su verdad permaneciera oculta y la de la verdad misma, que al brillar podría quemar o liberar. Respiro, cuento, siento, y una pregunta quedó suspendida en el aire, tan nítida como el olor a talco y café mezclados. ¿Qué decía realmente ese sobre, que apareció como caída del cielo en la casa donde lo habían condenado? La mujer del pañuelo se acercó por fin, con manos fuertes y voz quebrada. Le ofreció algo más que palabras, una ruta, un nombre, una promesa de llevar la verdad ante ojos que todavía pudieran verla. Él la miró, con el sobre aún cerrado, y comprendió que la justicia, cuando llega, suele venir envuelta en manos humildes. Respiro, cuento, siento, y una certeza nueva se asomó. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, pero antes de que pudiera abrir el sobre en presencia de quien pudiera protegerla, algo interrumpió la escena. Un coche frenó bruscamente. Pasos apurados se acercaron. Una voz conocida, grave, pronunció su nombre con una autoridad que heló la sangre.
Y en el instante en que la mano empezó a romper el sello, una sombra se acercó, y una pregunta resonó como una amenaza. ¿Estaría la verdad lista para liberarlo o encerrarlo para siempre? ¿Estaría la verdad lista para liberarlo o encerrarlo para siempre? La pregunta quedó suspendida en el aire húmedo, pegajoso de la lluvia que seguía martillando el tejado como si el cielo no quisiera olvidar. Ella, la que había vivido entre sartenes, talco y canciones de cuna, quedó inmóvil un segundo más, la mano rozando el borde del sobre, como quien tantea una herida. Respiro, cuento, siento, y todo el cuerpo le respondió con un temblor viejo que llevaba en los huesos desde niña. El sobre era blanco, sin timbre ni remitente visible, pero llevaba un sello al que, en la penumbra, creyó reconocer. La misma rúbrica que una vez había visto en un papel del juzgado, cuando había ido a averiguar por un trámite por la pensión. Ese detalle encendió en ella una chispa de esperanza y de miedo al mismo tiempo. Si tiene eso, si es lo que creo, pensó en silencio, como quien no quiere invocar la lluvia. Puede cambiarlo todo. Monólogo que sonó a rezo, a decreto y a terror. Señor, si esto es verdad, dame valor, protégela, que ella es todo. La mujer del pañuelo gris se acercó en silencio, con pasos que no hacían ruido sobre el barro de la calle. Su sombra olía a ropa lavada, a remedios guardados, a manos que cosen y remiendan. No habló al principio. Miró el sobre en las manos de la humilde como quien mira un fruto extraño, con curiosidad y con miedo. Luego, con voz rasposa, dijo: «No lo abras sola. Allí hay gente que mata reputaciones con una firma». Respiro, cuento, siento, y en ese ofrecimiento la protagonista encontró una alianza inesperada. Una mano que no juzgaba sino que ofrecía abrigo. Pero la providencia rara vez aparece sin ruido. Un auto frenó en la esquina con la violencia de una puerta que se cierra. El patrón, alto, y con su voz hecha de trueno, salió del vehículo como si la lluvia fuera su tapete. Sus botas golpearon el empedrado y el crucifijo de la entrada de la casa resonó en su memoria como una sentencia. «¿Qué haces ahí?», preguntó, y su tono tenía la suavidad de un argumento que ya había ganado. Ella apretó el sobre contra el pecho, sintiendo el papel húmedo rozar la tela de su blusa. Respiro, cuento, siento, y la respuesta estaba a punto de convertirse en amenaza. El hombre de mirada de halcón que el patrón había enviado antes salió de la sombra con una rapidez practicada. «Dámelo», ordenó, y sus dedos, como pinzas frías, se cerraron sobre el papel. El pañuelo gris intentó intervenir. «Ese hombre no tiene derecho», pero su voz fue ahogada por la risa cortante del patrón. «¿Derecho? ¿Tú crees tener derechos en mi puerta?», dijo, y la frase llegó como un látigo. La primera revelación fue un latigazo sordo. Antes de que ella pudiera luchar por el sobre, el hombre de la casa lo abrió y sus ojos leyeron algo que le hizo palidecer la cara. No fue una lectura para ella. Fue el brillo de la culpabilidad que alguien puede poner en una sílaba. Ella vio una firma, una nota corta, una fecha. Vio un nombre que le heló la sangre, el de un colaborador del patrón, un empleado que había cobrado por silencio, y por un instante creyó que la verdad iba a estallar como luz en el salón. Pero la segunda escena fue peor que un trueno. Con teatralidad, el patrón dejó caer el sobre la mesa del hall, lo abrió ante el mayordomo y lo mostró como se muestra un trofeo. «Miren todos», dijo, con esa voz que obliga a mirar. «Este es el comprobante de lo que siempre sospeché». Respiro, cuento, siento, y las vecinas, como arriba un coro de cuchillas, comenzaron a murmurar. El patrón sacó una hoja doblada, la sostenía con los dedos temblorosos de quien disfruta una victoria lenta, y pronunció palabras que fueron lanzas. «Aquí hay un pago, aquí hay quien pagó para tapar los robos». La frase cayó en la sala como lluvia ácida. Lo que creyó ser una llave se convirtió en una trampa. La reviravolta que agravó la injusticia fue precisa y criminal. El patrón, con la misma mano que abría el sobre, señaló a ella como la autora del hurto que ahora el papel supuestamente documentaba. Le gritó su nombre en público. Le escupió una acusación con la soltura de quien arroja ceniza. «¡Ladrona!». La palabra rebotó como bala. Respiro, cuento, siento, y la protagonista sintió que todo el aire se volvía más denso, que el salón se encogía alrededor de su pecho. Los rumores, que hasta ese momento habían sido cuchillos, se volvieron avalancha.
Las vecinas que antes criticaban en voz baja, ahora gritaban con deleite, como quienes ven un espectáculo donde alguien pierde la dignidad. Siempre estuvo cerca de las cosas, dijo una. La vimos con manos largas, añadió otra. La niña, la criatura que ella cuidaba con paciencia de mana y cariño de madre, quedó en un rincón, con ojos grandes como monedas que no entienden el valor de la injusticia. La pequeña apretó en su bolsillo el dibujo que contenía la verdad, y sintió que era un tesoro demasiado frágil para el mundo. Respiro, cuento, siento. Y la ternura de la niña fue la única muralla que aún sostenía a quien iba a caer. No tardaron en volver la policía y la formalidad fría. En menos de lo que canta un gallo, la humilde fue esposada. La acusación no necesitaba pruebas sólidas. Bastaba la palabra del patrón, el papel exhibido con teatralidad y la fuerza de la reputación para que la ley se inclinara a favor del dinero. La ley es un espejo que a veces no refleja a los de abajo, pensó la narradora, monólogo que resonó como una plegaria. Señor, si oyes, demuestra que los corazones de los hombres pueden cambiar. Pero en la comisaría, la luz era blanca y cruel, y el aire olía a plástico y café frío. Respiro, cuento, siento, y la verdad se sentía lejana como un país extranjero. La reviravolta se volvió más perversa cuando, en la revisión de pertenencias, hallaron un objeto pequeño, una cadena que había pertenecido a la señora de la casa. La colocaron junto a otros hallazgos. Fue una cadena pequeña, barata, colgada ahora como evidencia en una bandeja de metal. Ella juró, con la garganta rota: «No, eso no es mío, es de la casa». Sus palabras se perdieron entre las formalidades. El patrón sonrió con esa sonrisa de quien sabe que la mentira está bien vestida. «La prueba habla», dijo, y varios vecinos asintieron, hambrientos de justicia que no había ocurrido. El escarnio fue ritual. La llevaron de regreso a la casa para que recogiera sus cosas, una farsa cruel como tantas otras, y la obligaron a hacerlo delante de todos. La etiqueta de la servidumbre fue arrancada de su dignidad con el mismo desprecio con que se arranca una tela vieja. La señora, con un vestido de seda que brillaba aún con notas de perfume caro, miró sin decir nada. Su silencio fue una condena más aguda que cualquier palabra. Respiro, cuento, siento. Y la protagonista vio cómo la vida que conocía se desmoronaba en manos de quienes podían llamar con un gesto a la policía y a los vecinos, como a un jurado complaciente. La caída fue total y sin red. La echaron a la calle con sus elementos: un delantal manchado, la memoria de noches en vela, los dibujos de la niña en la cabeza. Le permitieron únicamente una cosa: la posibilidad de buscar a la pequeña para decirle adiós. En la puerta de la casa, la niña la miró con esa mezcla de culpa y amor que no pertenece a los adultos, sino a los que todavía creen en los cuentos. «No es él», susurró la niña, sin que la voz llegara a los tímpanos dura de los adultos. La protagonista, con las manos torpes, abrazó a la criatura y notó el olor a talco en su pelo, el dibujo arrugado contra su pecho como una reliquia. «Te cuidas», le dijo, pero las palabras sonaban huecas como monedas usadas. Al salir, la lluvia parecía celebrar su expulsión. La casa cerró sus puertas con esos golpes que siempre resonaban como martillos. La vecindad cerró filas. Nadie la dejó entrar en ninguna casa. Nadie ofreció un techo. Caminó hasta un banco de plaza con la ropa pegada al cuerpo, la colilla de la esperanza reducida a una brasa. Respiro, cuento, siento, y la noche la encontró más sola que antes. En la soledad de la esquina, la protagonista repasó la primera revelación una y otra vez. ¿Qué decía exactamente ese papel que el patrón había leído en voz alta? Ella apenas había visto la firma y la palabra «pago». Sospechó que el documento era un comprobante de un soborno. Quizás habían pagado a alguien para que acusara. Quizás habían comprado la memoria de un testigo. Si eso era cierto, la injusticia tenía nombre y factura. Monólogo íntimo. Una oración sin templo. ¿Quién firma por nosotros? ¿A quién le compran la voz? Respiro, cuento, siento. Y el frío le clavó la respuesta. En ese mundo, el dinero compra sonidos y borra verdades. Pero la otra reviravolta, más despiadada, vino de la mano del poder con paciencia. El patrón no se contentó con expulsarla. Quiso aplastarla hasta el hueso. Envió a gente a la plaza para vigilarla, para asegurarse de que no hablara con quien pudiera ayudarla. Los rumores se volvieron ley del barrio.
La comida que días antes le habían ofrecido ahora se negaba. Incluso la mujer del pañuelo, la única que un día le había tendido una manta, fue amedrentada por miradas y silencios que pesan como piedras. Respiro, cuento, siento, y la protagonista comprendió que la soledad no era solo ausencia de gente, sino la presión calculada de quien puede comprar la complicidad. Llegó la noche que marcó la caída total. La protagonista fue despertada por pasos que no eran de sueño, sino de autoridad. 2 hombres la sacudieron y la llevaron a la comisaría de nuevo. «Hay nuevas pruebas», dijo uno, con la seguridad de quien ya tiene la historia lista. Alguien recordó haberla visto con objetos faltantes. La acusación creció como una bola de nieve. En la arqueta del destino, más objetos aparecieron. Un pañuelo que no era suyo, un reloj pequeño, una cadena, todo colocado con precisión para que las manos de la justicia, cansadas y convencidas por el brillo del dinero, cayeran sobre ella. La noche en el calabozo fue larga. Sus pensamientos eran ríos de jabón, lavando una a una las memorias de un tiempo en que la niña le llamaba «tía», y las vecinas la saludaban. «Perdóname», murmuró en un momento, como si pidiera clemencia al techo. «Perdóname por no haber previsto el truco». Monólogo que sonaba a confesión y a súplica. Respiro, cuento, siento, y el llanto, cuando vino, fue un torrente que necesitó todo el cuerpo para caer. Al amanecer, la noticia ya había rodado por el barrio. La encontraron con cosas robadas, repetían, y la voz del patrón había tejido una verdad que ahora parecía más sólida que la suya. Las puertas que antes se abrían con chasqueos de amistad, ahora se cerraron con el golpe seco del desprecio. La protagonista perdió el trabajo, la casa, la sonrisa de varios conocidos. Incluso la pequeña, por instinto o por presión, dejó de dibujar en voz alta lo que vio. La caída había sido total. No tenía techo, no tenía apoyo, no tenía pruebas que sostuvieran su palabra contra la maquinaria del dinero. Sin embargo, en lo hondo de esa noche sin estrellas, una luz mínima se mantuvo. El sobre que había aparecido en la casa no había desaparecido del todo. Alguien lo había guardado en un rincón del despacho del patrón, creyéndolo inofensivo. La mujer del pañuelo gris, con la osadía de quien no tiene nada que perder, había observado y había anotado, en su libreta, el nombre que aparecía en la firma. Respiro, cuento, siento, y en ese acto pequeño latía la posibilidad de que la verdad no estuviera muerta, sino escondida. La protagonista, en la penumbra de su nueva miseria, repitió una y otra vez la misma plegaria. «Señor, si eres justo, muestra un camino», dijo, y sus manos parecían estirar una cuerda invisible hacia el cielo. A veces la esperanza se sostiene de hilos tan finos que solo la fe sabe verlos. Monólogo final, mezcla de miedo y fidelidad. Si debo caer, que sea para levantar a alguien más. Si debo perderlo todo, que la verdad llegue aunque me cueste. Respiro, cuento, siento, y la madrugada la encontró pidiendo más que consuelo. Pidió justicia. Pero la historia no se iba a cerrar sin más. En la sala del juzgado, un sobre abrió su propia historia. Alguien, movido por la conciencia o por el desasosiego que deja la culpa, había entregado el documento al escribano del juzgado. La noticia, como una llama que corre por pasto seco, llegó hasta la comisaría y luego a la protagonista como un rumor tibio. El juez pidió ver el documento. Respiro, cuento, siento, y la pregunta que había comenzado en la puerta de la casa volvió con más fuerza, con un filo diferente. ¿Qué decía exactamente ese papel que había hecho de ella una paria? Cuando la llevaron a la audiencia, con el cuerpo cansado y la voz rota, todo el barrio se reunió. Algunas miradas eran de desprecio, otras de morbo, otras de expectación. El patrón entró con la seguridad del que espera un veredicto comprado. El juez abrió el sobre lentamente, con los dedos de quien sostiene un peso. El salón se quedó en silencio, como si toda la lluvia del mundo hubiera contenido el aliento. Respiro, cuento, siento, y en ese silencio la protagonista sintió que su destino pendía de una palabra. El juez comenzó a leer en voz alta. Las sílabas cayeron sobre la sala como gotas distintas, cada una cargada de peligro y promesa. Y entonces, en el instante en que la voz del impartidor de justicia pronunció la primera frase relevante, la protagonista sostuvo el corazón con las manos. ¿Sería la verdad la que saldría libre? ¿O serían nuevas mentiras las que encerrarían para siempre su voz?
La sala quedó en un silencio tan denso que se podía oír el agua de la lluvia golpeando los cristales como pequeños martillos. Ella, con las manos entumecidas por el frío y el corazón latiendo como tambor antiguo, sintió cada palabra del juez como si fuera una lluvia que cae lenta sobre una cosecha en espera. Respiro, cuento, siento, y el aire parecía sostener una promesa y una trampa al mismo tiempo. El juez abrió el sobre con movimientos ceremoniosos, como quien descubre un relicario. Sus dedos olían a papel y tinta. El papel crujió como si contara por fin una historia que había tomado demasiado tiempo en ser contada. El magistrado comenzó a leer en voz alta, y la voz llenó la sala como si alguien hubiera encendido una lámpara en medio de la noche. Recibí la suma de... La frase golpeó como un mazo. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La hoja detallaba un pago, un nombre, una fecha. Palabras tan explícitas como una confesión. Comprobantes, firmas, un sello que se parecía a una llave. La letra era firme, acostumbrada a firmar destinos. La firma, la misma rúbrica que ella había visto en aquel mostrador del juzgado años atrás, cuando había ido a preguntar por la pensión de su hermano. La sala exhaló un murmullo que se partió en miles de puntas. Respiro, cuento, siento, y la garganta se le llenó de arena. El patrón cerró los ojos un segundo, como si el ruido no le perteneciera. Sus manos buscaron en el bolsillo el reloj que siempre guardaba como un cetro. Lo tocó, como quien busca consuelo en la metalurgia del poder. En la galería, las vecinas se apretaron unas a otras. Sus respiraciones eran cuchillos diminutos que buscaban puerto. La mujer del pañuelo gris, que había permanecido casi invisible toda la mañana, se levantó con la libreta vieja en la mano. Su paso era firme, con la dificultad de quien ha sabido esperar el momento adecuado. Ella subió al estrado de los testigos con la humildad de quien entra a una iglesia sin querer molestar al altar, y ofreció su voz como un don. «Anoté un nombre», dijo la mujer, y su voz crujió como hoja seca. Relató cómo había visto, una tarde de trasiego, al chofer del patrón con un sobre que no fue hacia la oficina sino hacia la casa de un conocido del barrio. Describió la piel áspera del hombre, el olor del papel, la forma en que el sobre se doblaba al pasar por una mano. «No es mucho», murmuró, «pero yo escribo lo que veo». Su libreta cayó abierta sobre la mesa del juez. Las letras, torcidas por la prisa, coincidían con la rúbrica que ahora el magistrado sostenía. Respiro, cuento, siento, y la verdad empezó a tomar la forma de un hilo que conectaba puntos que antes habían sido islas. El juez, con la mirada clavada en los papeles, no hizo un gesto triunfal. La justicia no estaba para celebraciones. Lectura tras lectura, la pieza mostró una cadena de pagos, pequeñas cantidades entregadas a diversos actores de la casa y a un par de testigos que luego recordaron lo conveniente. El documento llevaba fechas que coincidían con los días en que los objetos habían desaparecido. En una esquina, una nota diminuta anotaba, para dejarlo fuera. La sala vibró. ¡Mentira!, alguien gritó desde el fondo, un grito que fue suspenso y nervio. El patrón lo negó con la boca hecha de piedra. Su voz, cuando habló, era azúcar envenenada. «Documento falso», dijo, y su equipo, el abogado con la corbata impecable, el mayordomo que siempre sabía cuándo mirar hacia otro lado, se aferraron a esa palabra como a un refugio. La conspiración, entonces, dejó de ser un rumor y se presentó con rostro. El patrón no solo había señalado, había pagado por los dedos que señalaban. Vista fría, plan trazado, pago por silencio, compra de voluntades pequeñas para armar una acusación grande. En su cabeza, ella revivió la teatralidad de las exhibiciones en la sala, objetos colocados con mimo, la cadena que apareció como por arte de magia, testimonios que caían como piezas de dominó escogidas por alguien que conocía la forma de la mesa. Respiro, cuento, siento, y la rabia, esa cosa caliente, empezó a cocinar una decisión en su pecho. Aparecieron más manos que se animaron a hablar. Un joven empleado administrativo del juzgado, un muchacho que siempre barría los pasillos con la timidez de las cosas que nacen malas en los retratos, se acercó a la secretaria y dijo, con voz que apenas era ruido, que había recibido una carta anónima con copia del comprobante. «No pensé que fuera a servir», confesó, y sus ojos buscaron misericordia. Había una denuncia interna, una copia guardada bajo llave que alguien, por temor o por vergüenza, había dejado en la oficina.
El juez pidió que se incorporara al expediente. Respiro, cuento, siento, y la sensación de que el mundo podía inclinarse volvió a pasar como un temblor en la mesa. Pero la conspiración no se iba a rendir sin pelear. El patrón movió piezas con la habilidad de quien conoce el tablero desde siempre. Sacó a las vecinas como cartas gastadas que aún pueden herir. Una de ellas, la que había ganado favores con redes de chismes y promesas, subió al estrado y comenzó a narrar lo que recordaba como si fuera cuento aprendido de memoria. Sus ojos brillaron con el fuego de quien pide recompensa. Lo vi pasar con la bolsa, dijo, y sus palabras fueron lanzas nuevas. El abogado del patrón, con la elegancia de un depredador, introdujo dudas, documentos sin firma de peritos, rumores que crecían con la complicidad del poder. Pidió peritajes, pidió que no se hiciera justicia por decreto de popularidad. Hay que verificar, repitió, con la rutina fría de quien sabe comprar opiniones. Ella sintió que la sala se cerraba otra vez. Respiro, cuento, siento, y recordó las noches en vela, el talco en el pelo de la niña, la taza de café que se enfriaba en sus manos mientras guardaba el dibujo bajo la ropa. Monólogos salieron de su boca sin que lo pensara. Señor, si escuchas, muéstrame un camino. Protégela. Fueron palabras que sonaban a plegaria y a plan. No podía depender solo de papeles. Necesitaba voces, pruebas que no pudieran ser compradas. Y la prueba que tenía corazón y línea fue la que apareció tímida desde la galería. La niña, la pequeña, que había permanecido hasta entonces casi muda por el miedo y la confusión, fue traída por la mujer del pañuelo gris con sus manos pequeñas apretando el dibujo como si fuera un escudo. Caminó con pasos cortos, el olor a talco aún en su pelo, y depositó el papel sobre la mesa del juez con la solemnidad de una ofrenda. Los trazos eran simples, hechos con crayones, la casa grande, la figura pequeña, la palabra negra flotando. Pero hubo un detalle que nadie esperaba. Un dibujo de un reloj, con una marca en forma de luna, idéntico al que siempre lucía el patrón en la muñeca. La sala se inclinó hacia el papel, como si fuera una lámpara que se debe verificar. Respiro, cuento, siento. Y la inocencia habló, donde la mentira había intentado construir palacios. El juez pidió calma. Ordenó peritaje del documento y de la firma. Mandó verificar la procedencia del sobre. Convocó a los testigos con mayor rigor. El patrón, que hasta entonces había dirigido la escena como un titiritero en su teatro, mostró por primera vez una grieta. Sus manos ya no estaban tan seguras. Su respiración sonaba alta. Sentía que la verdad, esa cosa luminosa y peligrosa, le mordía los talones. Sus colaboradores lo miraron con temor. «No puede ser», murmuró, pero la palabra no fue suficiente para apagar la luz que comenzaba a filtrarse por las rendijas. Justo en ese momento, cuando la tensión se cortaba como papel seco, la puerta del juzgado se abrió con una violencia que fue casi un insulto. Un hombre entró, empapado, con las botas llenas de barro y el sobre bajo el brazo. Sus ojos buscaban el estrado como quien busca altar. Era el mayordomo de confianza del patrón, el que siempre sabía lo que se escondía en los armarios. Su presencia hizo que la sala contuviera la respiración. ¿Había venido a rectificar la historia del patrón? ¿A confirmar que todo fue montaje? ¿O a traer un nuevo veneno? Se acercó al juez con la rigidez de quien ha decidido hacer algo que le va a costar la vida social. Sus manos temblaban. «Hay algo más», dijo, y dejó caer un sobre nuevo sobre la mesa. Dentro, una hoja doblada con números, cuentas y un nombre que no cuadraba con las explicaciones previas. Sus ojos se llenaron de lágrimas de grasa y de peso. «Mi conciencia pesa más que mi trabajo», dijo. «Respiro, cuento, siento». Y la sala hizo un sonido como cuando se rompe una cadena. Pero la última jugada del antagonista no estaba aún consumada. Desde el corredor, alguien susurró por teléfono. En cuestión de segundos, la fiscalía recibió una alerta administrativa, revisión de procedimiento, órdenes de congelar cualquier detención. Un mensaje frío que sonaba como un regreso de la marea. El patrón volvió a calzarse la máscara del poder. «Todo es trampa», murmuró, y su voz fue un juicio adelantado. La incertidumbre volvió a bajar como niebla. Respiro, cuento, siento, y la esperanza que había nacido como fuego empezó a temblar frente a un viento que parecía decidido a apagarla. Ella sostuvo el dibujo de la niña con las manos que ya no eran las de antes.
Estaban curtidas, sí, pero firmes. Su monólogo interno fue transparencia. Si la justicia tropieza ahora, si el poder vuelve a comprar el silencio, ¿qué quedará? Preguntas que ardían. La sala se llenó de miradas. La mujer del pañuelo gris apretó la libreta con fuerza. El joven administrativo murmuró que había entregado la copia al secretario del juzgado. El mayordomo, con su confesión, dejó de ser sombra. Todo bailaba en la delgada línea entre la verdad y la mentira. El juez, con la expresión dura de quien sabe que la balanza puede caer, levantó la vista. Sus palabras, cuando llegaron, fueron una mezcla de juramento y advertencia. «Se va a investigar», dijo. «No habrá decisiones apresuradas». Pero su voz también dejó un hueco. Si resulta que esto es un montaje, si resultara que hay más mano detrás, la frase quedó flotando como un presagio. Respiro, cuento, siento. Y en ese silencio la pregunta que había comenzado en la puerta de la casa volvió con más filo. ¿La verdad lograría abrirse paso entre las sombras tejidas por el poder? Mientras el patrón miraba al mayordomo, su rostro cambió. No de sorpresa, sino de cálculo. Un abogado del otro lado del pasillo entregó un documento al juez, una petición para protección de testigos, para resguardo de quienes habían declarado. Fueron palabras de defensa, de música procesal. La audiencia fue suspendida hasta que la fiscalía pudiera analizar las pruebas con peritos. Un aplazamiento que sonaba a respiro y a trampa. Respiro, cuento, siento. Y ella supo que la lucha apenas empezaba. La lluvia seguía afuera, insistente, como un tambor que marca tiempos de una marcha que no termina. El crucifijo en la sala pareció inclinarse, como si también él esperara un milagro. La niña se aferró a su dibujo, a su verdad de crayones, y ella le acarició la cabeza como quien cubre una llama. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, pensó, no como consuelo sencillo, sino como un reto. La sala se vació poco a poco. La gente hablaba en voz baja, con esas voces que se unen para construir nuevas versiones. Ella salió entre la multitud, la ropa mojada pegada al cuerpo, la piel fría, pero con algo en el pecho que no había sentido desde que la arrojaran a la calle. Una pequeña certeza. Había manos honestas, había papeles que no mienten del todo, había niños que dibujan verdades. Respiro, cuento, siento, y la pregunta que latía fue la misma que ahora lanza a quienes la escuchan. Con el corazón abierto y la garganta dolida. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Comenta abajo. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Comenta abajo. Ella salió de la sala con la lluvia pegada al cuerpo como una segunda piel, como si el cielo mismo quisiera lavar la vergüenza y no pudiera. El agua le hacía ruidos de monedas en la ropa. El perfume del patrón se pegaba aún a la memoria desde la mañana en que la acusaron. Respiro, cuento, siento. Y en cada paso la ciudad le devolvía ecos de aquella frase que la había dejado en el barro. La llamé ladrona. Volvió a la cuadra donde había pasado la noche, con la chaqueta empapada y la toalla que alguna vecina le dio anudada a la bolsa de trucos que llevaba. El asfalto olía a barro y a mecanismos judiciales, a café frío y a preguntas sin respuesta. Las vecinas la miraron como quien mira a la costa en día de tormenta. Hay pena, hay miedo, hay ganas de actuar y no saber cómo. La mujer del pañuelo gris la abrazó como si fuera una hija que regresa después de la guerra. Respiro, cuento, siento. Y en ese abrazo, la promesa de la libreta fue algo más que tinta. Era guía. La mañana siguiente llegó con un cielo que no quería decidir entre sol y lluvia, y con una llamada que la despertó antes de que el reloj marcara las horas. Era el joven del juzgado. Su voz, antes tímida, ahora tenía una raíz que se sostenía. «Trae el dibujo de la niña», le dijo. «El juez quiere verlo en persona». Ella se vistió con la ropa que tenía menos manchas de humillación. Peinó el pelo de la niña como si cada hebra fuera una vela que encender, y juntas caminaron hacia el juzgado donde la verdad parecía, por fin, a punto de comenzar a abrirse paso. La galería se llenó otra vez. Gente con miradas de cuchillo y de consuelo, periodistas con libretas, tan hambrientos de sangre como de fama, el patrón con la corbata que olía a poder y a mentiras. Cuando la niña dejó el dibujo en la mesa del perito, la sala guardó silencio. El perito, un hombre con olor a alcohol y algodón, extendió guantes finos y olió el papel con la seriedad de quien abre un relicario. El aire se llenó de solvente, de la memoria de las plumas
y de esa cosa que tiene la verdad cuando se aparece en forma de trazos. Respiro, cuento, siento, y el perito habló. Esta tinta, dijo, y la frase cayó como una bomba de luz. Coincide con la que se usó en los comprobantes. Gente que nunca había aplaudido a nada comenzó a respirar como si le quitaran una piedra del pecho. El juez pidió el examen de la firma. Hora por hora, línea por línea, la pericia destrenzó el enredo. El informe llegó como un río que arrastra barro. La rúbrica era idéntica, la caligrafía, la presión del bolígrafo, todo encajaba. La sala se inclinó hacia el documento como si fuera un altar. Respiro, cuento, siento. Y la mentira, esa vieja serpiente, empezó a mostrarse con la piel desgastada. Pero la verdad no venía sola. El mayordomo, con los zapatos pegados de barro desde la entrada intempestiva la otra tarde, fue llamado a declarar. Su cara tenía la resignación de quien ha vivido una vida entre sombras y decide por fin encender una vela. Todo está en el cuarto de herramientas de la casa, dijo, y su voz tembló como una bandera bajo lluvia. Contó como una caja metálica, escondida detrás de viejos mapas, contenía sobres, recibos, pagos, como el patrón había ordenado, con ese tono de quien posee el mundo, que se repartiera dinero para que las cosas salgan bien. Respiro, cuento, siento, y la caja salió a la luz como si la tierra misma la escupiera. Cuando el cajón fue abierto en el estrado, no en la mansión, sino bajo la ley, los papeles crujieron con historias, listas de nombres, montos escritos con números redondos y fríos, fechas que coincidían con los días en que objetos desaparecían de la casa y con los días en que manos inocentes eran señaladas. Un recibo tenía el sello del comercio donde se compraban los sobres, otro tenía la nota de un taxi que la transcripción ubicaba en la misma calle de la señora chismosa que había declarado a favor del patrón. La sala se partió en olores. Tinta, sudor, perfume caro, respiro, cuento, siento, y la cadena que sostenía la mentira empezó a romperse. El patrón, blanco ahora como papel viejo, intentó lo que siempre, usar la voz para torcer las miradas. Falso, dijo. Montaje. Su abogado, con esa sonrisa que vende promesas de impunidad, habló de peritos pagados, de manipulación. La prensa, que tantas veces había sido espejo del poder, buscaba la fotografía que mantuviera su propia estrella iluminada. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como si los dioses hicieran preguntas desde arriba. Respiro, cuento, siento, y ella recordó las puertas que le cerraron, las palabras que le lanzaron como cuchillos en aquel día en que la dijeron ladrona. Pero la mejor prueba estaba aún por salir, la grabación. El mayordomo sacó un pendrive envuelto en un papel de servilleta, como si llevara un tesoro que temiera romper. Sus manos, ahora firmes, lo puso sobre la mesa del juez. Lo copié, dijo. No lo dije antes porque... Y se calló, con la honestidad de quien no necesita excusas para hacer lo correcto. El juez miró, giró el aparato en la mano y lo conectó a un equipo que nadie le negaría. Un silencio pesado se posó. Respiro, cuento, siento. Y cuando la voz del patrón salió del altavoz, la sala se partió. Págales a esos dos, se oyó decir. La voz del patrón como un látigo suave. Por el tema de la joya lo arreglamos. Nadie necesita saber quién pasó por la cocina. Era frío, claro, sin remordimiento. Gritos en la sala. «¡Es una trampa!», alguien chilló. «No puede ser», gruñó el patrón. La mujer que había sido su clienta fiel se tapó la boca con la mano. La misma mano que alguna vez había aplaudido sus fiestas. Ahora, esa mano temblaba. Respiro, cuento, siento. Y la verdad, al fin, cantó. Fue entonces que la escena se volcó hacia lo íntimo. Ella, la empleada humilde que había aprendido a callar como profesión, se levantó. Sus manos, curtidas de fregar platos y secar lágrimas ajenas, estaban ahora demasiado firmes para retroceder. Caminó hacia el estrado con pasos que resonaban como martillazos. El patrón la miró con la cara de quien no cree en los milagros. «Tú», dijo con desprecio, «tú siempre supiste de las cuentas». Murmullos. Respiro, cuento, siento. Y ella lo miró a los ojos como quien mira el último trozo de oscuridad antes del amanecer. «Yo limpié lo que dejaron», dijo ella.
Y la frase fue una confesión que no debía ser confesión. Limpié polvo, limpié manteles, limpié las lágrimas de esa niña. No robé nada. Su voz subió. Te vi pasar sobres. Vi manos que recibían dinero. Vi juramentos rotos. Y lo dije. Pero nadie me creyó porque el brillo de tu reloj compra miradas. La lluvia, fuera, golpeó más fuerte, como si acompañara cada palabra. Respiro, cuento, siento. Y el patrón gritó. ¡Mentirosa! La palabra fue una bala. Y luego vino la vieja ritualística de humillación. El abogado presentó fotos de ella en la calle de la vez que la echaron. Se proyectaron imágenes de su expulsión como si fueran pruebas de culpa. Una vecina, la de la lengua larga, se puso de pie y repitió historias que no sabía si eran verdad o si las había comprado el mismo patrón. La vimos vender cosas, dijo la vecina, y su voz fue un cuchillo. Respiro, cuento, siento, y la sala volvió a cerrarse alrededor de ella. En ese segundo en que todo parecía perderse, ocurrió algo que nadie esperaba. La niña, con el pelo aún húmedo del talco de la mañana y el dibujo pegado al pecho como un escudo, salió de entre los asientos, caminó hasta el centro y dijo, con la honestidad de los que no saben mentir, él me dio la caja. Silencio. Yo la vi, añadió, y levantó la mano pequeña como quien muestra una verdad con orgullo. Respiro, cuento, siento, y cuando la niña señaló al patrón, algo en la sala se rompió de forma irreparable. La gente empezó a hablar en coro, en susurros de juicio y gratitud. El mayordomo dejó caer otra pieza, una foto en la que el patrón contaba billetes sobre la mesa grande de caoba, con el reloj lunar estampado en la muñeca. El juez, con la mirada de quien ha visto demasiadas injusticias para seguir perdiendo el sueño, se levantó. Se va a ordenar la detención provisional, dijo, hasta que se verifiquen todas las pruebas. El patrón, que arriba vestía la máscara del dueño del mundo, cayó por primera vez en la grieta de sus privilegios. Sus manos garras se cerraron sobre la mesa. Es un montaje, escupió. Todo esto es un montaje. Gritos. Respiro, cuento, siento. Y la cara del patrón, enrojecida, mostró algo que no era sorpresa sino cálculo. No iba a caer sin contraatacar. Fuera del juzgado, la lluvia había cambiado a aguacero. Ella salió con la niña de la mano, como quien sostiene un timón en medio de la tormenta. La gente la miraba con nuevas preguntas. Algunas manos le ofrecían pan, otras palabras. La mujer del pañuelo gris la abrazó tan fuerte que sintió el crujir de la libreta en su bolsillo. Respiro, cuento, siento, y por un minuto pensó que la justicia podría ser eso, un hombre con gesto severo que ordena que se haga luz, pero la historia aún tenía un latido escondido. El abogado del patrón, con la profesionalidad de quien ha aprendido a ser tiburón, dejó deslizar un documento que nadie esperaba, una orden administrativa desde la fiscalía solicitando investigaciones paralelas por supuesta manipulación de pruebas, firmada por un número de expediente que la neutralizaba. «Hay personas más altas que usted, señora», murmuró el abogado, no a ella sino a la sala. Un silencio cortó como cuchillo. Respiro, cuento, siento, y la lluvia, como un tambor de advertencia, marcó el compás. Ella, en la vereda, apretó el dibujo contra su pecho hasta que los dedos le dolieron. Su monólogo interno fue una oración convertida en promesa. Si la justicia tropeza ahora, si el poder compra la calma, yo no me callo. No por mí, sino por ella. Se lo dijo al crucifijo que colgaba en su cuello, al mismo tiempo que se lo decía a cada gota que le lavaba el rostro. Respiro, cuento, siento. Y entonces la puerta de la mansión, esa que la había expulsado con violencia un tiempo atrás, se abrió ante ella. No fue el patrón quien salió. Fue una figura que conocía desde siempre, la cuñada del patrón, esa mujer de joyas discretas pero mirada afilada, la que en las fiestas hace sonrisas y no preguntas. Ella se acercó con pasos lentos, y un sobre bajo el brazo. En la mano, una llave. Sus ojos se encontraron con los de la empleada, y por un instante no hubo máscaras, no hubo juramentos rotos, solo dos mujeres que sabían lo que cuesta proteger a los que no tienen nada. Tenía miedo, dijo la cuñada en voz baja. Hasta hoy. Dejó el sobre la mesa de la vereda, y cuando se volvió, su rostro estaba mojado, no por la lluvia, sino por algo más que parecía arrepentimiento. Respiro, cuento, siento.
Y dentro del sobre había fotos, conversaciones de mensajes, transferencias, nombres que no imaginaban. La cuñada habló con la verdad doliente de quien decide romper cadenas. Hay gente más grande que él, y si esto sale, no será solo su caída, será la caída de una máquina. Las palabras sonaron como un eco peligroso. Ella miró el contenido y supo que no bastaba con una sentencia. Había hilos que tiraban más arriba. Respiro, cuento, siento, y un teléfono sonó en la distancia con un número que nadie quería ver. La fiscalía. En ese preciso instante, cuando todo parecía que podía inclinarse hacia la justicia o hacia la revancha del poder, un hombre en traje oscuro se acercó desde la esquina de la vereda. No era policía, no era periodista. Era alguien con una carpeta gruesa que olía a papeles oficiales y a decisión. Sus ojos se clavaron en ella. «Señora», dijo, con la voz de quien tiene noticias que cambian el destino, «usted no imagina lo que hay detrás de ese sobre. Respiro, cuento, siento». Y el hombre, con gesto serio, abrió la carpeta y mostró algo que hizo que la lluvia, por un segundo, pareció perder ritmo. Una lista de nombres, uno de ellos escrito con la letra de la firma que tomó todo, la de un político conocido. La multitud contuvo el aliento. La cuñada retrocedió como quien da un paso hacia la salida del abismo. El mayordomo, detrás, apretó los puños. La niña, apretándose al dibujo, miró a su madre adoptiva, la que la protegía con uñas y dientes. Respiro, cuento, siento. Y la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta flotó entre las gotas. Si la red subía hasta lo más alto del poder, ¿quién tenía el valor de tirar de ella? Entonces, por la calle, llegó un auto negro que frenó con un chirrido que pareció cortarlo todo. Un hombre dentro del auto alzó la mano. Su placa era conocida en la ciudad. No era juez, no era fiscal, era alguien cuyo nombre significaba puertas cerradas o abiertas. Su llegada no era casual. Respiro, cuento, siento, y la vereda entera se apretó, como una herida que espera puntos. Ella miró al hombre de traje, al auto, a la carpeta, y supo que la verdad había sido descubierta, pero que la lucha apenas comenzaba. Las sombras que tejieron el poder no caerían sin agonía. La cuñada, la mayordomo, la niña, las vecinas, el juez, todos estaban en el filo de un precipicio. Respiro, cuento, siento. Y la última cosa que escuchó antes de que la puerta del auto se cerrara fue una voz que no era de la ciudad, que sabía de favores y de amenazas. Si siguen, no solo perderán su trabajo, perderán todo. ¿Estarías dispuesto a seguir empujando la verdad si supieras que no solo arriesgas tu libertad, sino la de los que amas? Si siguen, no solo perderán su trabajo, perderán todo. Ella escuchó esa amenaza como quien oye el trueno antes del relámpago. La frase quedó suspendida en el aire caliente de la vereda, un aviso que olía a cuero mojado y promesas rotas. Respiro, cuento, siento, y el corazón le peleaba contra las costillas como un ave apresurada. La cuñada se había ido deprisa, dejando el sobre con papeles que quemaban la mirada. El hombre del traje había mostrado una carpeta que hablaba de nombres altos, y el auto negro había frenado como un animal que marca territorio. Todo conspiraba para recordarles que la verdad tiene precio. Ella apretó el dibujo de la niña contra el pecho. El crayón todavía dejaba olor a cera en sus dedos. El talco en el pelo de la pequeña se mezclaba con la lluvia que no quería parar. La multitud murmuraba. Algunos ofrecían pan, otros la miraban con cautela. En un rincón, la mujer del pañuelo gris sostenía la libreta con letras de sudor. El mayordomo, con barro en las suelas y ojos añejos, parecía más ligero, como si soltar la verdad le hubiera quitado un costal de huesos. Respiro, cuento, siento, y la promesa que había nacido en el juzgado se volvió una llama que necesitaba oxígeno. Ella sabía que no bastaba con un juez firme, necesitaba que la ciudad viera, que la prensa no vendiera la historia a los intereses del patrón. Había que mostrar la caja, la grabación, las fotos, los nombres. Había que hacer visible lo que el poder había querido mantener en sombras. La cuñada regresó antes del anochecer. Trajo más papeles, mensajes que se le escapaban en la voz, transferencias, mensajes borrados, fotos de reuniones en salas donde el poder olía a maderas pulidas y a perfume caro. Tenía miedo.
dijo, y por primera vez la voz sonó como la de alguien que se había perdonado. Ella la miró, esa mujer de joyas discretas que sonreía en bodas y no preguntaba en cenas, y entendió que los hilos eran más largos, que la red llegaba hasta despachos donde los nombres se protegían con apellidos. Respiro, cuento, siento, y la decisión se solidificó como hielo en la garganta. Si la caída aislada del patrón no alcanzaba, harían temblar la máquina. La fiscalía, obligada por la evidencia y por la presión pública que se transformaba en voces vivas, no pudo dar marcha atrás. La orden administrativa que el abogado había mostrado esa tarde se convirtió en un filo más, pero la carpeta del hombre de traje contenía sellos que nadie ignoraría. Investigación especial, auditoría de cuentas, citación a funcionarios. Era por fin la palanca que necesitaban para que la justicia no quedara en palabras hermosas. La mañana del juicio público fue una película de contrastes. La mansión brillaba lejos, cúpulas de lujo que el aire empañaba. Aquí, en la plaza frente al juzgado, la gente se apretujaba como si esperara una lluviosa redención. Las radios transmitían en vivo. Las cámaras buscaban el aura de la caída. Ella llevó a la niña de la mano, la pequeña con las mejillas rosadas por el frío y con el dibujo como talismán. El crucifijo colgaba de su cuello y picaba contra el pecho con cada paso, recordándole su promesa interior. No callar. Respiro, cuento, siento, y el edificio del juzgado abrió sus puertas como una boca dispuesta a tragar la verdad. El ambiente olía a café frío, a tinta y a papel que habían visto demasiadas noches de vigilia. El juez, con gafas empañadas por la emoción contenida, hizo que los presentes entraran con orden. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como si el cielo buscara limpiar la ciudad de su pudrición. El patrón llegó escoltado por abogados, su cabellera impecable humedecida, el reloj lunar en la muñeca brillando con arrogancia. Sus manos habían aprendido a señalar y a mandar sin sudar. Ahora, esas manos temblaban levemente. Cuando la grabación sonó otra vez en la sala, su voz, previamente pulida, se volvió una hebra de plástico bajo el asador del juicio. «Págales a esos dos», se oyó, y la sala explotó en murmullos. Más voces, más pruebas, la caja de recibos, la foto con billetes, la libreta de la vecina, la servilleta con el pendrive. Respiro, cuento, siento, y el clímax llegó con la claridad de un golpe. El mayordomo testificó con la honestidad que compró con años de esclavitud ajena. La cuñada dio los correos. El joven administrativo ofreció las copias guardadas por miedo. La niña, a quien habían querido silenciar con miedo y talco, entró y señaló al patrón. Él me dio la caja. Palabras sencillas. Una confesión infantil. Gritos. «¡Mentirosa!», exclamó el patrón, pero su voz ya no tenía la fuerza del que impone. Tenía la desesperación del que ve su telón caer. Monólogos cortos cruzaban la sala. Ella recordó las puertas cerradas, la noche en la calle, el olor a humedad de los colchones prestados. Recordó cómo la habían llamado ladrona con la boca llena de vino caro. Caminó al estrado, y su voz, esa voz que años de servidumbre había templado, salió firme. «Yo limpié lo que dejaron», dijo. «Vi sobres, vi dinero, vi cómo pagaban para que la verdad se callara. No robé nada». Su mirada atravesó la del patrón. Lo vi tocando el reloj de la mano y contando billetes como quien reparte destino. Respiro, cuento, siento, y la sala contuvo el aliento. La prensa, que tantas veces había bailado con el poder, no pudo evitar el brillo de lo verdadero. La transmisión en directo hizo que millones presenciaran la caída. La policía, finalmente conectada con la orden judicial firme, se acercó. Las esposas asieron muñecas que antes creían intocables. El patrón, tan dueño de miradas, fue arrastrado por manos que ya no le obedecían. La acción fue grotesca y liberadora. El perfume caro se mezcló con el olor del miedo y del metal frío. La gente gritó. Algunos aplaudieron. Otros lloraron. «Detención provisional», dijo el juez, con voz que retumbó hasta las nubes, «hasta que se verifiquen todas las pruebas». La orden se ejecutó con la solemnidad que tiene la ley cuando decide ser luz. El patrón gritó montaje. La palabra rebotó como una vieja letanía inútil. Sus abogados intentaron retener la escena con papeles y dudas, pero la cadena de pruebas, recibos, fotos, grabaciones, hacía nudo tras nudo hasta aprisionarlo. Respiro, cuento, siento,
Y cuando la puerta del tribunal se cerró tras su detención, algo en la plaza se soltó. Llantos, plegarias, risas rotas. Vecinas que antes habían participado del rumor bajaron la cabeza. La mujer del pañuelo gris abrazó a la niña con el temblor de los que han visto justicia. La cuñada se desmoronó en un banco, limpiándose las mejillas con una servilleta que olía a perfume barato y a perdón tardío. El mayordomo apoyó la cabeza en la pared y soltó un suspiro que era más alivio que arrepentimiento. La verdad había ganado una batalla pública. La ciudad vibró con la noticia. En las plazas, la gente repetía, ¿lo viste?, como una letanía de incredulidad. La radio cubrió el suceso con voces entrecortadas. La policía aseguró el expediente. El juez ordenó investigar la red. Respiro, cuento, siento, y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que la palabra justicia no era un eco gastado, sino una rosal que podía florecer en concreto. Sin embargo, la caída del patrón no era la caída de la máquina entera. Las carpetas, las fotos, las transferencias revelaban nombres altos. El expediente crecía como una planta que no se detiene. El auto negro de la esquina volvió a pasar por la plaza esa misma tarde, y alguien en su interior miró fijo la figura pequeña que abrazaba a la niña. La advertencia que alguien había pronunciado aquella tarde no fue olvidada. La red era más grande. Respiro, cuento, siento, y la esperanza se mezcló con miedo. En la soledad de su cuartito, mientras la lluvia dejaba de cantar y se convertía en un murmullo que arrullaba la ciudad, ella limpió la taza de café que había quedado fría. El crucifijo picaba la piel y le dolía con alegría. La niña dormía con el dibujo debajo de la almohada. Ella pensó en las noches en que la humillación la hizo aprender a ser invisible. Pensó en la hospitalidad de la mujer del pañuelo gris, en la mirada del juez, en la cuñada que arriesgó su posición. Se sentía rota y completa a la vez. Respiro, cuento, siento. Y su monólogo interior fue una plegaria que era más promesa que súplica. No por mí, por ella, por los que no tienen voz. La plaza se vació bajo una lluvia ya tímida. La ciudad encendió sus lámparas, y las sombras de los edificios parecían retorcerse con culpa. La noticia de la detención circuló por mesas de comida, por buses, por kioscos. Algunos defendían al patrón con la insistencia de quien cree que el mundo es el que les conviene. Otros celebraban la rebeldía de la verdad. Para ella, la victoria tenía un sabor metálico, dulce, pero con restos de lágrimas. Había ganado, sí, pero la red estaba ahí, extendida como un mapa. Y entonces, cuando la noche ya quería posarse y la niña roncaba suavemente, alguien golpeó la puerta con un ritmo que fue a la vez urgente y calmado. Ella abrió con el cuerpo aún tenso. Un hombre le entregó un sobre amarillo. Dentro había recortes de prensa, cartas, un número de teléfono anotado con letra temblorosa. La cuñada había dejado más, y un mensaje breve. Siguieron hasta arriba. No es solo este hombre. Cuida a la niña. Respiro, cuento, siento, y una sensación fría le subió por la espalda. La red todavía respiraba. La justicia se había hecho visible. El villano había sido detenido en un acto público que rompió el silencio. La plaza había visto la caída del hombre que la llamó ladrona, pero mientras las sirenas se alejaban y los periodistas guardaban sus cámaras, una pregunta oscura se hizo insistente como goteo. Si la red alcanzaba a politiqueros y oficinas altas, ¿hasta dónde llegarían los tentáculos del poder para protegerse? ¿Qué precio habría que pagar para seguir tirando del hilo? Ella miró a la niña, que dormía con el dibujo pegado al pecho. Con la voz apenas un susurro, se dijo: al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. No era consuelo vacío, era un reto. La lluvia volvía a acechar la madrugada, como un recordatorio de que las heridas cicatrizan con tiempo y que la limpieza solo avanza con paciencia. Pero cuando cerró la puerta, su teléfono vibró. Un número desconocido. En la pantalla, un mensaje breve: no sigas. Respiro, cuento, siento, y la pregunta quedó flotando en la penumbra. ¿Seguiría ella empujando la verdad si supiera que, esta vez, no arriesga solo su trabajo, sino todo lo que ama? Ella caminaba por la sala como quien lleva una vela que no se atreve a soplar. La narradora la describe con la ternura de quien conoce cada cicatriz. La lluvia golpeaba los cristales como monedas de plata, y el olor a humedad mezclado con perfume caro hacía de la mansión un altar de contrastes. La empleada, con las manos ásperas por tanto lavar
y un crucifijo clavado en la garganta. Respiraba lento. Respiro, cuento, siento, y el eco de la injusticia venía en estampas. Puertas que se cerraban de golpe, miradas que vendían veredictos, vecinas que susurraban penas y cuchillos. Ella recordó la noche en que la echaron, la lluvia que la abrazó y la puerta que se cerró con ese portazo que suena a sentencia. Durmió sobre cartones, con el talco de la niña aún pegado en el pelo, sosteniendo un dibujo como único testigo de la inocencia. Monólogos interiores se le escapaban como plegarias. No por mí, por ella. Y la ciudad, con sus faroles que titilaban como oraciones, parecía esperar. En la audiencia, todo se volvió una danza de papeles y miradas. El juez leyó, y la sala contuvo la respiración. Un sobre crujió, y el nombre se mostró como una daga. La firma era la misma que ella había visto en el mostrador. La rúbrica llevaba la sombra del patrón como un sello. Respiro, cuento, siento, y el gusto de la rabia subió salado, como lágrimas que saben a hierro. Los testigos fueron apareciendo, la mujer del pañuelo gris con su libreta, el joven del juzgado temblando pero firme, el mayordomo empapado hasta los huesos que entregó un pendrive envuelto en servilleta. Una niña, con crayones y honestidad, puso su dibujo sobre la mesa, un reloj con una luna marcada, idéntico al que ostentaba el patrón. La sala se inclinó hacia esa carbónica simplicidad. ¡Mentira!, gritó alguien. «Yo lo vi», exclamó otro. Pausas, miradas, el abogado del patrón lanzando dudas como dardos envenenados. Peritajes, procedimientos, reclamos. La conspiración quiso recomponerse, pero la grabación sonó. La voz del hombre que repartía dinero como quien llueve sobre la cosecha. «Págales a esos dos», decía, y la sentencia se hizo ruido. Ella, que había limpiado manteles y secado lágrimas ajenas, se levantó. Sus palabras fueron simple acero. Yo limpié lo que dejaron. Vi sobres. Vi manos que compraban silencio. Los gritos reaparecieron. La humillación volvió con su ritual. Proyectaron fotos de su expulsión. Invocaron rumores como armas. Respiro, cuento, siento. Y la niña, con el dibujo abrazado, salió y dijo: «Él me dio la caja». Silencio. Cuando señaló al patrón, el mundo cambió de rumbo como una barca que encuentra una corriente. La detención fue pública, grotesca y purificadora. El perfume caro se mezcló con el olor del metal frío. El juez ordenó prisión provisional. La plaza estalló en llantos, ruegos y aplausos sofocados. Pero la narradora no oculta la verdad. La red era más larga. En la vereda, bajo lluvia que ya no quería callar, apareció la cuñada con sobres y fotos. Llegó un hombre de traje con carpetas que olían a decisiones. Un auto negro dejó el mensaje que nadie quería escuchar. Si siguen, no solo perderán su trabajo, perderán todo. Respiro, cuento, siento, y la amenaza quedó suspendida como un relámpago. La reconstrucción comenzó con trozos, peritajes, audios, transferencias. La fiscalía, presionada por voces que se multiplicaban en radios y plazas, abrió investigaciones. La empleada volvió a su cuartito frío, con la niña dormida y el dibujo bajo la almohada. El crucifijo la punzaba como recuerdo de la promesa. Llegaron cartas, llamadas, apoyos inesperados. La cuñada confesó su miedo y su remordimiento. El mayordomo recuperó la ligereza de quien soltó piedras. La ciudad, por primera vez, vio que la justicia puede ser pública y no solo palabra hueca. En el epílogo, la narrativa se vuelve gesto y moral. La caída del patrón fue real pero parcial. La máquina que protegía la red quedó expuesta, y la lucha debía continuar. La reparación fue lenta. Testimonios, cuidado para la niña, una comunidad que se organizó para proteger a los que menos tienen. Ella reconstruyó su vida con paciencia de artesana, trabajo honrado, sonrisa templada, una guardia íntima que nunca volvió a dejar la verdad en silencio. Perdió comodidades, ganó dignidad. Aprendió que la justicia pública puede doler y sanar al mismo tiempo. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. La narradora deja la lección clara. La valentía pequeña, sumada a manos honestas, hace temblar hasta los muros más gruesos. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen. Seguirías empujando la verdad si supieras que, esta vez, no arriesgas solo tu trabajo, sino todo lo que amas.